misterios, leyendas, milagros, arte. Así que, ¿están listos? Vamos a descubrirlo todo juntos hoy. Les presento el monasterio de Santa María de Pedralbes. Era fundado por reina Elisenda de Moncada en 1327, con apoyo del rey Jaime II. Es un ejemplo importante del gótico catalán. El lugar fue elegido por su ubicación. Es lejos del ruido, pero no aislado. El monasterio tiene 3 niveles. En la parte más alta se encuentra el dormitorio, en el intermedio la iglesia y en el inferior los huertos. También se construyó un pequeño palacio para que la reina se retire allá al enviudar, dado la salud frágil en la cual se encontraba el rey al dicho momento. El monasterio se fundó como un monasterio de clarisas y así la primera comunidad que puso pie tras la construcción del monasterio se constituía de 14 monjas y 15 novicias.
Ahora un poco de cambio continuando con el arte que contiene el monasterio de Santa María de Pedralbes. Empezamos por los murales de la capilla de San Miguel que fueron pintadas por Ferrer Bassa, representando la pasión del Cristo y los gozos de la Virgen. El monasterio contiene gran colección de pinturas de distintas épocas. Hay obras de origen catalán, flamenco, italiano y castellano. Hay bastantes esculturas, entre cuales más reconocidos son la Virgen con el Niño, Nuestra Señora de Remedio, la Virgen de los Desamparados, entre más.
Esto en realidad son los baños. Por si acaso no me creen, ahí de frente había una señal que esos son los baños. Caminando por aquí te da tanta paz y unión con la historia. Y como les dije en el principio, en el corazón de Pedralbes no solamente hay piedras antiguas y rezo silencioso. Hay un misterio que parece sacado de un cuento medieval, un unicornio. El rey Juan I el Cazador manda una carta aquí en el monasterio pidiendo el cuerno de un unicornio. Es que en la época medieval el unicornio era símbolo de pureza, castidad y lo espiritual. Se creía que su cuerno cura, purifica y protege. Pero hay un dato interesante aquí. Lo que en ese entonces se creía que era el cuerno de un unicornio, estudios hoy en día muestran que en realidad es el colmillo de narval. Y si no saben qué es eso, aquí les muestro, les voy a dejar una imagen para ver cómo se ve. Así que ya viendo esta foto aquí, eso explica muchas cosas, ¿no? Díganme qué piensan sobre eso en los comentarios. Así que lo que se veía como magia en ese momento era la naturaleza adaptada al mito. Y tal vez nunca hubo un unicornio aquí. Aún así, el mito simboliza la búsqueda de lo puro, lo sagrado y lo divino aquí en Pedralbes. Cada lugar, con tanta historia que data desde hace tantos años, tiene sus secretos.
Uno de ellos se reveló en 2022 cuando un grupo de arqueólogos que trabajaban aquí para encontrar más información sobre la vida y las actividades de las religiosas que vivían aquí. Encuentran una estructura circular que fue relacionada con la producción de vino. Este hecho pone una nueva luz sobre la vida cotidiana y las actividades del monasterio, porque en ese entonces el vino era de mucha importancia, no solamente para las ceremonias, sino para la vida. El agua potable no siempre era segura para consumo. Lo curioso aquí es que también se requería gran esfuerzo físico y mucho conocimiento para poder producirlo. Por eso se pensaba que la gente de obra ayudaba en el dicho proceso. Y si piensan que eso es todo, piensan de nuevo. Otra mística y curiosidad es el personaje de Delfina de Pedralbes. Era una monja clarisa que tras de la muerte de su marido da toda su vida en lo religioso. Se dice que ella tenía episodios y atribuía milagros. Ejemplos de esos milagros son Ángela Cornet, una monja del monasterio al cual los médicos no le daban mucha esperanza. También la abadesa Teresa de Cardona, curando la ruptura de una de las venas del ojo. Se cuenta que al morir su cuerpo producía aroma de sanidad por todos los milagros que había hecho. ¿Y ustedes qué piensan al respecto? Y les quiero decir sobre los precios. En realidad el precio es 5,20, con 50, algo así, pero teniendo tarjeta de biblioteca se reduce a 3,70. Y también después de las 3 de la tarde está abierto gratuitamente. Y si después del monasterio sigues caminando un poquito más, llegas a los jardines más elegantes de Barcelona, los jardines del Palau Real de Pedralbes. Sus caminos te transportan a otra época, a un tiempo en que la naturaleza y la soberbia estaban diseñadas para conversar juntas. Estos no son los rincones de Pedralbes que ves en los postales, pero quizás cuentan mucho más si los escuchas. Así que espero que le haya gustado todo ese recorrido del monasterio de Pedralbes y los jardines reales. Déjenme en los comentarios qué tal piensan, si les gustó, y nos vemos en la próxima. Maletas listas, corazón abierto, nuevo camino, sueño despierto. Peleando el mundo vamos a explorar cada rincón, cada nuevo lugar, culturas distintas, almas conectadas. Peleando el mundo vamos a explorar y ver, no importa el destino sino el viajar. En cada momento hay algo que amar. Peleando el mundo